Amigos y amigas, les saluda Víctor Franco Luna del canal HB Noticias. Sean bienvenidos a un nuevo día. Hoy es martes 14 de enero del 2025. Estamos saliendo al aire desde la ciudad de Trujillo, siendo las 7 de la noche con 40 minutos. Comparto esta noticia. Ayer se llevó a cabo la audiencia pública por el caso Copteles en el tercer juzgado colegiado, la que ha desestimado la acusación fiscal por el caso Copteles. Acusación fiscal por el caso Copteles. Ojo, que se entienda bien claro. Muchos están comentando que se ha anulado el proceso y que Keiko Fujimori ya quedó libre de polvo y paja, cosa que no es tanto así. Aquí vamos a hacer una aclaración según escuchando la lectura de sentencia y consultado con expertos en la materia de derecho penal, en la que nos han explicado que este caso no es un caso cerrado. Este caso va a continuar, con la única diferencia de que ya no va a ser el caso incorporado como se ha estado llevando en este proceso, que se abrió por el caso Copteles, pero luego la Fiscalía agregó otros casos más porque fue ampliando las investigaciones, seguían cayendo más cómplices en este caso. Ahí está el error del fiscal Domingo Pérez, por la cual este caso acaba de caerse. Pero no es una derrota, por si acaso. Que los fujimoristas han festejado ayer, lo hemos visto, que han bailado hasta altas horas de la madrugada, gente que apoya al fujimorismo, pero Fujimori va a tener que seguir respondiendo a la justicia, señores, porque el caso no está cerrado. Según la lectura de sentencia, ordena retroceder a la etapa intermedia. ¿Para qué? Para que la Fiscalía formule nueva acusación, pero por el caso específico de Copteles. Ojo, no por el caso de organización criminal, no por el enriquecimiento ilícito y ningún otro caso que tenga relación con el caso de Copteles. Así que queda claro para aquellos que han pensado que esta decisión de los magistrados de el tercer juzgado colegiado ya le enterró, ya lo mató al doctor Domingo Pérez. Pues equivocadamente han hecho comentarios que en realidad no se ajustan a una verdad. Keiko Fujimori va a seguir enfrentando a la justicia por el caso Copteles. Y aquí, el fiscal Domingo Pérez tendrá pues que aplicar una nueva estrategia para la acusación ante el Poder Judicial. Porque también hay que tomar en cuenta que durante todos estos años del proceso, este caso, el expediente de acusación fiscal ha sido devuelto por 19 veces. Eso significa que la Fiscalía, el doctor Domingo Pérez, estaba advertido que al final se iba a caer. ¿Qué pasó con el doctor Domingo Pérez? ¿Se equivocó o quiso abarcar mucho? Pero los casos, pues en este procedimiento
ya vemos que no es así. Bueno, esto será una experiencia para el doctor Domingo Pérez, porque de los errores, porque esto no es una derrota, de los errores también se aprende. Y los errores nos enseñan a no volver a repetirlo, el mismo error. Por ese lado, hay que sentirnos tranquilos, porque al perder este caso, pues perdería también el pueblo. El Perú estaría perdiendo, porque estaríamos viendo que un proceso que ha durado años se cae y queda en la nada. Y todos esta gentuza que están involucrados en este tipo de actos, pues quedarían libres, limpios de polvo y paja, cosa que no es así. Pero claro, en cuanto ha sido de conocimiento la lectura de la sentencia que anula este proceso, el caso de Coteles, inmediatamente los que están inmersos en el mismo caso con Keiko Fujimori han ido en cargamontón. Han solicitado también acogerse a ese derecho legal. ¿Para qué? Para que queden también limpios. Pero bien, la situación es así, que no está todo terminado. Simplemente la orden es que retroceda el proceso y que la fiscalía subsane ese error cometido. Así que amigos, no hay que desmoralizarse, hay que seguir pensando positivamente y esperemos qué pasa, pues. Ahora corresponde ya a la fiscalía actuar dentro del marco legal para que no vuelva a suceder este error que ha cometido el doctor Domingo Pérez. Ahí está la audiencia pública que voy a compartir con ustedes para que escuchen. En pantalla lo tenemos a la presidenta de el tercer juzgado colegiado que está leyendo la sentencia que será puesta en conocimiento. Así, señores. Así que escuchemos el video y saquemos también nuestras conclusiones. Pero ojo, repito, no está anulado. Yo he escuchado algunos medios de comunicación de la prensa alternativa, incluso tal vez sin haber hecho un previo análisis, al escuchar la lectura que aparentemente pues está ya anulando todo, han salido a hacer pronunciamientos, pero por eso hemos esperado hasta el día de hoy. La audiencia fue ayer, pero necesitábamos estar plenamente seguros respecto a esta decisión de este juzgado para luego también pronunciarnos. Y aquí nos estamos haciendo presente, dando a conocer al pueblo peruano y al mundo entero, que se entere que el proceso va a seguir. Sí, señores, seguirá en contra de Keiko Fujimori, así que su alegría habrá sido por un momento. Va a tener que nuevamente pasar por esta pesadilla de las noches que seguramente no puede dormir porque, claro, ya estaba pues en el inicio del juicio oral y se ha caído. ¿Por qué? Porque, como repito, ha habido un error en la conducción de la acusación fiscal por parte del doctor Domingo Pérez. Bien amigos, escuchamos entonces en este momento este audio para sacar nuestra conclusión y pues emitan también su opinión a este canal para poder compartir, porque así nos ayuda también a salir más y crecer más y llegar a más peruanos. Y compartan el video con todos sus contactos
no la guarden, compártanlo, que la suscripción no cuesta nada y compartir con los contactos tampoco. Y apóyame con tu poderoso like, que es importante para este medio, para que siga creciendo y al mismo tiempo llegar a más personas, no solamente a peruanos, sino a personas que tengan la oportunidad de ver y escuchar este video. Escuchamos en este momento. En ese sentido, va a tener, se le va a hacer llegar la resolución para que usted tenga el tiempo oportuno y pueda formular su apelación. Sí, doctor, le escuchamos. Señora Presidenta, disculpe, tal vez no me dejé comprender, pido las disculpas correspondientes. Estoy presentando un recurso de reposición en relación a la resolución dictada oralmente, que es lo que establece el ordenamiento procesal penal. Pido que usted me brinde el espacio de tiempo dentro de la audiencia para formular los argumentos. Punto. Entendiendo que se va a dictar otra resolución, esa era mi solicitud. Se va a dictar la misma con el objeto de que se me permita fundamentar el recurso correspondiente, que ya lo he interpuesto, pero está pendiente de fundamentación de manera oral en la presente audiencia, o se va a dictar la resolución a continuación con el objeto de escucharla, emitir un pronunciamiento y fundamentar el recurso correspondiente ya interpuesto, y, de ser el caso, que se podría interponer a la segunda resolución con el objeto de, en un solo acto, fundamentar los recursos interpositorios. No estoy formulando apelación. Porque... Ya, muy bien. Doctor, sí, tiene razón, lo hemos discutido acá. Vamos a emitir la segunda resolución y luego corremos traslado a usted y a todas las partes procesales sobre la segunda decisión, para en mérito de ella resolver lo conveniente. Muy bien, vamos a la segunda resolución que ha emitido este órgano jurisdiccional, precisando que esta resolución también ha sido emitida luego de un amplio debate y esta ha sido resuelta por mayoría, con el voto de quien les habla, al cual se ha adherido el doctor Magdengoa Valdivieses, y el voto discordante reflectorá a la doctora Naico Coronado Salazar. Resolución número 64, Lima, 13 de diciembre de 2025. Autos vistos y oídos. En el presente proceso número 297 de 2017, seguido contra Keiko Sofía Fujimori Iguchi y otros por el delito de relación criminal en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especial de Delitos de lavado de activos y considera. Petitorio. La defensa de los acusados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, la defensa de Keiko Sofía Fujimori Iguchi, la defensa de la persona jurídica de Fuerza Popular, la defensa de Efraín Goldberg Schreiber, la defensa de Adriana Tarazona Martínez de Cortés, la defensa de Pier Paolo Figali Mendoza, la defensa de Ana Rosa García de Vega, la defensa de Luis Lucy Barbosa Vivanco, la defensa de Augusto Mario Bedoya Camel, la defensa de Ana Rosa García de Vega, la defensa de Marpito Villanela, la empresa MBR Bienes Raíces, la defensa de Vicente Ignacio Silva Checa, la defensa de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, solicitan se extienda los efectos de sentencia número 327-2024, emitida el 21 de noviembre de 2024, correspondiente al expediente 2803-2023, a favor de Klimper Ackerman, y se le ponga las cosas para una nueva acusación, devolviéndose al juez de investigación preparatoria. Los fundamentos expresados por las partes se encuentran oralmente expuestos en el audio respectivo, al cual no nos vamos a remitir porque han sido bastante extensas, pero nos fijaremos en el fundamento, la parte pertinente. Sobre este pedido, el Ministerio Público ha precisado sus argumentos en el sentido de que no corresponde que aplique extensivamente dicha norma, con otras precisiones que los iremos señalando en la decisión. Fundamento de la decisión, cuestiones previas. Este tribunal deberá precisar que efectivamente al inicio del juicio oral, la defensa de los ahora acusados solicitó la nulidad del auto de enjuiciamiento basado en que el Ministerio Público había subsanado la acusación en 19 oportunidades, asimismo que los medios de prueba admitidos no se habría precisado para qué delitos y cuál era el aporte probatorio, petición que fue declarada improcedente y se dio inicio al juicio oral.
Dos, que asimismo, mediante el resolución número 35 de fecha 19 de agosto del 2024, en mérito a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el expediente 43-2023, PATC, al haber declarado fundada la demanda a favor del procesado por señor de guardia por el delito de obstrucción a la justicia, se dejó sin efecto el auto de citación judicial de los demás actores procesales de ese juicio a todos los acusados imputados por el delito de obstrucción a la justicia. Que asimismo la defensa del procesado José Ricardo Martín Briceño Villena indica que este procesado ha obtenido una Ejecutoria Suprema en calidad de cosa juzgada mediante la resolución de fecha 10 de octubre de 2024 del expediente 16234-2024, que declara fundada la demanda de amparo contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez y Víctor Raúl Zúñiga Urday y declara nula la versión que declaró infundado el sobreseimiento y solicita a la se cumpla con lo ejecutoriado y asimismo ha solicitado que se aplique el control de convencionalidad señalado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ulloa versus Costa Rica. Inicio del juicio oral. Al inicio del juicio oral, como ya se precisó, la defensa técnica de Keiko Sofía Fujimori Huichi, Edgar García Navarro, Arsenio de Guardia, Lorena Mariana Camero Calero y Luis Alberto Mejía Leca solicitaron la nulidad del autoenjuiciamiento y se devuelva el proceso al juez de investigación preparatoria, pretensión que fue declarada improcedente por cuanto este órgano político no está en facultad de declarar la nulidad de una versión emitida por otro juez de la misma jerarquía. Menos se dispuso que retorne al juez de investigación preparatoria en atención al principio de ilicitud y en el entendido en que el juez de investigación preparatoria había cumplido con su deber de garante de la etapa intermedia y de la etapa de investigación, controlando la acusación fiscal conforme lo prevé el artículo 349.1 del Código Penal. Indica, la acusación deberá precisar la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En este caso, de contener varios hechos independientes, la separación de ellos y el detalle de cada uno de ellos. La participación que le atribuye al imputado, los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso, presentará lista de testigos y peritos con indicación, nombre y domicilio y los puntos sobre los cuales deberá recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, señalar una reseña de los demás medios que ofrezca. Esto es lo que debió respetar el juez de investigación preparatoria en atención al principio de legalidad y conforme al Acuerdo Plenario 3-2023, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema sobre esta etapa tan importante como es el control de la acusación. En ese entendido, se precisó al inicio del juicio oral que este tribunal estaría atento a que se respete el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Y los argumentos de inicio de las partes procesales se tomó conocimiento de los hechos materia de juicio. Luego de la actuación del Ministerio Público, las partes cuestionaban que la acusación fiscal fue modificada 19 veces, modificándose las imputaciones, la intervención en los hechos y que las pruebas admitidas no están especificadas por cada delito ni el aporte probatorio. En ese sentido, conforme se tiene de la sentencia 327-2024 a favor de José Clipen Ackerman, en el fundamento 38 se precisa que respecto de los delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia, se ha incluido en el requerimiento acusatorio una imputación fáctica que no fue objeto de conocimiento ni traslado anticipado a la parte imputada durante la etapa de investigación preparatoria, a través de los escritos de formalización de la investigación preparatoria, a través de los escritos todos para que éste pudiera ejercer oportunamente su derecho de defensa. Esto transgrede, indica el Tribunal Constitucional, el llamado principio jurídico de la congruencia procesal, con la consiguiente lesión del derecho de defensa del demandante. Ahora bien, el artículo 349.2 del Código Procesal Penal señala: la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica, como también lo ha venido sosteniendo reiteradamente la Corte Suprema en las interpretaciones que ha hecho de este artículo. Queda claro, entonces, que conforme lo señala la propia sentencia, en comento en su fundamento 39, señala: el principio de correlación o congruencia entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal, tomando en cuenta lo señalado por el Ministerio Público en virtud a su
competencia postulatoria sea respetada al momento de emitir una sentencia. Así, lo precisa en el fundamento 40 de la sentencia en análisis el tribunal al señalar que en tanto no es posteriormente admisible que en el devenir del proceso penal y entrada a la etapa intermedia se presenten hechos imputados que el acusado no conoce y sobre los cuales no ha tenido oportunidad de impugnar. También precisa que en el fundamento 42 que la acusación debe contener un desarrollo básico de la imputación. Solo así cobra sentido la afirmación de que el imputado tiene derecho al conocimiento previo de los cargos de la imputación fiscal, con la debida anticipación del caso. Esto para que el imputado pueda ejercer oportuna y eficazmente su derecho a contradecirla, es decir, su derecho a la defensa. E introduce en el fundamento 44 la figura de la acusación sorpresiva, y que indica el tribunal se configura cuando un ciudadano notificado de estar, cuando un ciudadano es notificado de estar siendo investigado por determinados hechos, sobre los cuales, atendiendo al estado de procesal en el que se encuentra, tiene la posibilidad de defensa muy limitada, o no a las que la tiene absoluta, lo que acarrea la vulneración de un derecho al debido proceso. No es lo mismo ejercer una defensa en sede judicial si es que el imputado no conoce las razones por las cuales se varía la acusación en la etapa de investigación preparatoria. En este orden de ideas, precisa el Tribunal Penal que esta situación se agudiza aún más cuando, en lugar de corregir un vicio procesal, el juez demandado no lo hizo, confirmó así la supuesta legalidad del requerimiento acusatorio. Luego de haber desarrollado el principio de congruencia entre la disposición de formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento acusatorio, y luego también de que el tribunal identifique los puntos en los cuales esto no se ha respetado, queda claro, indica el tribunal, que el juez demandado debió corregir, esto es en la etapa procesal específica, con el objeto de que el Ministerio Público subsane los errores en los que incurrió. Sin embargo, esto no sucedió porque se ha producido un vicio procesal que acarrea la nulidad de la acusación fiscal en relación con el demandado. Lo que ha generado un estado de indefensión, evidentemente. El voto singular de la magistrada Pacheco Serpa, en el fundamento 7 señala: el juez demandado ha permitido la subsanación de la presión fiscal en 19 oportunidades, tanto por errores de forma y de fondo. Esto ha determinado que existan por lo menos 5 versiones de la acusación fiscal. Esta irregular situación no pasa, lamentablemente, por un mero error en la tramitación del proceso. En el fundamento 10, esta misma magistrada señala que las reiteradas devoluciones y subsanaciones realizadas han generado que el proceso penal se paralice antes de iniciar formalmente la acusación por errores atribuidos exclusivamente a la Fiscalía, lo que no hace sino generar incertidumbre en la situación jurídica y personal del accionante y sus co-imputados. Tiene razón el Ministerio Público cuando precisa que no le corresponde a este órgano jurisdiccional analizar los hechos expuestos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria y su ampliación con la acusación fiscal de fecha 10 de marzo del 21 y de fecha 18 de abril del 22, función que corresponde evidentemente al juez de investigación preparatoria, menos definir qué hechos quedan para el juicio oral y qué hechos deben ser devueltos al juez de investigación preparatoria. Empero, es preciso señalar que el artículo 356.1 del Código Procesal Penal señala: el juicio es la etapa principal del proceso, se realiza sobre la base de la acusación. En concordancia con lo expuesto por el artículo 395 del Código Procesal Penal, que señala: la sentencia debe contener los enunciados de los hechos, las circunstancias objeto de actuación y la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que dan por probadas o improbadas. En ese sentido, en atención al principio de congruencia procesal con la disposición de formación de investigación de formación preparatoria y luego la acusación, lo cual es evidente, estaría seriamente cuestionado en este proceso por el propio Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas en relación a este proceso. Organización criminal. Según el Ministerio Público en sus alegatos de inicio, indicó: la acusada Keiko Sofía Fujimori es congresista de la República entre el año 2006 al 2011, gestándose la formación de relación criminal
organización criminal que no busca solamente lucrar con la actividad criminal. La organización criminal buscar poder político para captar el Estado y así maximizar sus intereses, lograr protección de sus integrantes, es decir, impunidad. Instrumentalizando las instituciones de justicia. Entonces, la organización criminal, como ocurría en el pasado, utiliza el partido político como aquel vehículo para dar apariencia de legalidad a sus actividades criminales y así enquistarse en el Estado, para que la organización criminal alcance los intereses particulares de sus miembros integrantes. Así, ustedes, señores jueces, indica el Ministerio Público, van a conocer como Fuerza Popular una relación instrumentalizada por la acusada Keiko Fujimori y por su cúpula reducida alrededor de ella, que tiene los siguientes objetivos: fines inmediatos, obtener lucro, captar dinero ilícito, pero también tiene fines mediatos: tener poder político, captar al Estado, impulsar leyes que para su beneficio y de personas y empresas de las que captan dinero, así como para controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público y lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, con el propósito de lograr la impunidad de quienes han cometido estos graves delitos. En este sentido, queda claro que según la propia imputación del Ministerio Público, la acusación central, la base de dicha imputación está en que los hechos imputados es en una organización criminal, que habría cometido delitos graves. Asimismo, señaló, detrás de esta estructura partidaria y de esta última, que se dedica a captar activos de procedencia ilícita con el objeto de mezclar el dinero con los activos ilícitos, por ejemplo, de convertir o colocar en aportes de campaña a través de diversas modalidades, pitufeo, en lo que la legislación a la práctica antilavado denomina, es decir, la utilización de falsos aportantes, pues también el uso de la publicidad electoral a través de medios de comunicación, modalidades del delito de lavado de activos, que lo presentará en el ítem correspondiente. Había señalado de que va a presentar ante ustedes, indican, y conocerán la relación criminal enquistada en el partido político, pues lo que tenemos que presentar a ustedes es una relación criminal de tipología mixta. Es decir, que va a estar conformada en su estructura, primero por una jerarquía estándar, de donde la acusada de Keiko Fujimori se encuentra en la cúspide, en donde existen códigos de lealtad como pactos de silencio y obediencia y culto a la lideresa. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional, en comento número 2803-2023, en el fundamento 28 indica: en cuanto al delito de organización criminal, se advierte que la disposición de formalización no se expresa de forma clara e inequívoca la imputación de que el demandado haya definido la estructura orgánica de relación criminal, así como los roles y funciones de sus integrantes. Por el contrario, tal como se puede leer de los distintos escritos de formalización de la investigación preparatoria citados, el demandado se le imputa un rol bastante específico dentro de una cadena de mando por debajo de la principal, el cual es captar activos ilícitos. Por lo que sorprende que el requerimiento acusatorio, indique el tribunal, a diferencia de las sendas disposiciones, haga referencia a una función principal que difiere de la imputación inicial, pues evidentemente existe diferencia entre ser parte del referido nivel 3, administradores de los activos ilícitos, o el también llamado por la tesis fiscal el aparato financiero. En tanto, esta función es imputada de forma explícita a otro investigado, y es que tal como se lee en la disposición específica de la número 209 de fecha de diciembre de 2020, a quien se le imputa haber decidido la estructura de la acción criminal, es a un inculpado distinto en su calidad de líder de la organización, de quien se dice dispone de acciones a tomar, y era quien ejercía el máximo poder de la organización. Incluso señala el tribunal que en cuanto a José Ackerman, el rol específico atribuido al demandado era de pertenecer al aparato financiero con el objeto de la captación de activos ilícitos, y no el haber definido la estructura criminal de la organización criminal. Queda claro, así, que en cuanto al delito de organización criminal y lavado de activos, se advierte que la disposición de formalización de investigación preparatoria, según el Tribunal Constitucional, no se expresa de forma clara e inequívoca la imputación, menos los roles y funciones de sus integrantes,
así como que la actuación fiscal le imputa a Clifford Ackerman haber definido la estructura de la relación criminal cuando en realidad esta imputación le corresponde a otro de los acusados, poniendo en cuestionamientos la impresión en la imputación fáctica, por lo que se evidencia que en este contexto de la organización criminal se cometió con los delitos de lavado de activos y otros, así el propio tribunal cuestiona el elemento fáctico del Ministerio Público y su no control por el juez de investigación preparatoria en cuanto a lo que indica la tesis del Ministerio Público que se trataría de una organización criminal. En ese entendido, si para el persecutor del delito se está ante una organización criminal que había cometido diversos delitos como lavado de activos y otros delitos graves que he indicado, resulta trascendental la unidad del proceso para acreditar los hechos supuestamente cometidos dentro de la relación criminal, conforme lo precisa el artículo 51 del Código Penal, dado que es la tesis del Ministerio Público, no podría dar lugar a generar impunidad, continuando el juicio solo con algunos delitos y algunos de los imputados. Véase que se estaría sacando a un integrante fundamental de la relación criminal que postula el Ministerio Público es una relación criminal, como es el caso de José Clifford Ackerman. Es evidente, y no lo cuanto ha dicho el Ministerio Público, que de las 19 sustancias de la acusación fiscal existen imputaciones que el tribunal denomina acusaciones sorpresivas, que afectan el debido proceso, el derecho de defensa, la postulación probatoria e incluso el plazo razonable para los acusados en este proceso. Dado que resulta evidente las irregularidades en esta fundamental audiencia de control de la acusación que debió sanear la acusación para que estemos ante un juicio oral, público y contradictorio con todas las garantías mínimas que se requieren, lo cual no ha ocurrido en el presente proceso. Y esa atención del Ministerio Público y del juez de investigación preparatoria, que ha viciado en ese concepto la continuación del presente juicio oral. La pregunta es, ¿cómo continuar el juicio si precisamente existen acusaciones sorpresivas que van a incidir en la posible sentencia que pueda emitir este órgano jurisdiccional? La defensa de los acusados sostiene que las acusaciones sorpresivas han afectado el derecho de defensa de los acusados, sostienen que la acusación sorpresiva, así tenemos que la defensa de la acusada, la razón Martínez de Cortés, ha precisado que la acusación primigenia del 11 de marzo de 21 adicionó nuevos hechos incorporados, por lo que solicitó se devuelva al Ministerio Público a la vez que transgredir el principio de congruencia procesal. Pero el Ministerio Público, lejos de subsanar en forma ilegal, seguía adicionando hechos sin posibilidad de que la defensa pudiera cuestionarlo lesionando el derecho de defensa. Dado que, como parte de la organización criminal, el Ministerio Público le imputa a su patrocinada solamente integrar y formar parte de la organización criminal constituida al interior del partido político. Adicionando luego, como el delito de lavado de activos en la disposición 2.9, se le imputó que había concesionado la suma proveniente de Confed en la campaña de 2011, por ejemplo, y sin embargo, hoy la primigenia acusación indica la defensa de las constantes versiones de la acusación incorporó hechos no investigados y se le imputa la conversión proveniente de activos provenientes de la calle Quirós, por lo cual jamás fue investigada. Es más precisa que se le imputa actos de transferencia de $100,000 para la campaña de mismo, que jamás se le imputó. Fundamentos no rebatidos por el Ministerio Público, cual ponen en serio cuestionamiento la acusación fiscal y el autoenjuiciamiento. Es decir, en ese sentido, que la Procuraduría Pública indica que cada acusado debería recurrir al Tribunal Constitucional para que plantee su demanda, lo que en puridad podría dar lugar de continuar el juicio que poco a poco sean excluidos por sentencia del Tribunal Constitucional los demás imputados, afectando el plazo razonable, el principio de economía procesal, cuando es evidente, conforme lo señala el Tribunal, se afectó el principio de congruencia procesal. Según la Corte Suprema en la casación número 556/2010, pudo indicar, este principio constituye una garantía para el justiciable, limita la potestad de resolver, ya que exige como regla general la unidad del objeto procesal entre la acusación y sentencia, considerando que sobre la base de la pretensión penal que se le informó al procesado, su defensa aceptó una estrategia legal. Por lo que su modificación sorpresiva por parte del tribunal sin que se aplique la designación afectaría el principio de congruencia. Siguiendo esta línea jurisprudencial de la Corte Suprema, es evidente que el principio de congruencia procesal afectaría el derecho de defensa y el principio de contradicción. Este derecho, al ser
tomado en cuenta al momento de emitir la decisión respectiva. La lucha contra la criminalidad organizada parte de respetar el debido proceso. Así, el papel de los jueces en este Estado constitucional de Derecho se direcciona a la protección de las disposiciones constitucionales y de los derechos fundamentales, a la ponderación de los derechos y la capacidad de alejarse de la norma en caso de existir un vacío jurídico. El juez no solo es garante de la ley, sino un creador, interpretador y aplicador de ella, pero obedeciendo a principios y disposiciones constitucionales. En este orden de ideas, el Ministerio Público precisa que no hay norma procesal que permita a este órgano judicial la nulidad del juicio, y ello es cierto en parte. Sin embargo, es de tomar en cuenta lo que señala el artículo 150.b del Código Procesal, que indica que se incurre en nulidad absoluta cuando se configura la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. En ese sentido, queda claro que la acusación fiscal y la decisión del juez de investigación preparatoria vulneró el principio de congruencia procesal, el derecho a defensa, el derecho a la imputación concreta, la motivación de su decisión y el debido proceso. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 6, precisa: todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, reclusión, igualdad entre las partes, oralidad y economía procesal, dentro de los límites de la normatividad que es aplicable. En ese sentido, conociendo ya la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, este órgano jurisdiccional, actuando con la prudencia debida, al advertir vicios procesales y constitucionales, corresponde, se declara nulo el auto que cita a juicio oral y las audiencias sucesivas efectuadas por este órgano jurídico, remitiendo al juez de investigación preparatoria para que proceda conforme a sus legales atribuciones, al haberse declarado nulo este juicio oral, precisamente por los vicios insalvables en este juicio oral. En cuanto a la defensa, debe precisarse que, conforme ya se indicó, el pedido de que se amplíe las consecuencias de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional no ha sido formulado por todos los acusados. En relación al principio de legalidad procesal, este órgano del jurídico de oficio también le va a declarar, va a conceder lo solicitado por las demás partes procesales. En cuanto al pedido de defensa de Briceño Villena, que solicita que indica, que el expediente número 16.231/2014 se ha declarado fundada la acción de amparo contra el fiscal Pedro Domingo Pérez Vito Zúñiga, y que se declare la nula relación que la declara infundada el sobreseimiento, y que la sala ordenada se cumpla con dicha sentencia. Al respecto, debe precisar que, conforme ha sido materia del presente debate, efectivamente hubo una resolución número 66 de fecha 23 de noviembre del 2022, en la cual se dispuso infundado el sobreseimiento del proceso, y que esto guardaría relación con lo que ha indicado el Ministerio Público, que esta fue resuelto mediante resolución número 98 del 12 de julio de 2023. Al haber este órgano jurisdiccional declarado nulo los efectos del juicio oral y las consecuencias de este, será en ese sentido el juez de investigación preparatoria a quien el solicitante deberá efectuar el pedido de cumplimiento de la sentencia del expediente número 16.234/2024. Y en cuanto a la aplicación del control de convencionalidad que solicita la defensa, e incluso el Ministerio Público asociado se emite una opinión, este órgano jurisdiccional señala que ello no es posible, y será el juez de investigación preparatoria quien determinará lo conveniente, porque debe estarse a lo resuelto en la fecha. Estando a las irregularidades advertidas en este proceso, se va a disponer oficial a la presidenta de esa Corte para que tome las providencias del caso. Decisión. Se conforme al artículo 150.d del Código Procesal, se resuelve: 1. Por mayoría, declarar fundada el petitorio de la defensa de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, de la defensa de Keiko Sofía Fujimori Gucci, de la defensa de la persona jurídica Fuerza Popular, de la defensa de Frederico de Schreiber, la defensa de Adriana Tarazona Martínez Cortés, de la defensa de Pierre Paolo Figari Mendoza, de la defensa de Ana Rosa Arce de Vega, de la defensa de Luis Barbosa Ibanco, de la defensa de Augusto Mario Bedoya Cámara, de la defensa de Marvito Villaneda, de la defensa
de Vicente Ignacio Silver, de la defensa de Antonieta Ornella Gutiérrez y de la persona jurídica MB Bienes Raíces Acta. 2. Declara nula la resolución número 1, que el auto que cita juicio oral de fecha 25 de enero de 2004 y las demás actos procesales de este juicio hasta la emisión del acto número 63. A favor de Keiko Sofía Fujimori Wichi como presunta autora del delito de evasión criminal, artículo 31 del Código Penal, artículo 2 de segundo y tercero del decreto 1244, presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso A y B de la ley 27.765, artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, presunta autora mediata del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunta autora mediata del delito de falsedad genérica, contra Vicente Ignacio Silva Chica como presunto autor del delito de acción criminal, artículo 2 del Código Penal, artículo 2, segundo y tercer párrafo del decreto legislativo 1244, presunto autor mediato del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, presunto autor mediato del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autor mediato del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal, contra Pierpaolo Figali Mendoza como presunto autor del delito de organización criminal, artículo 311 del Código Penal, artículo 2, segundo y tercer párrafo del decreto legislativo 244, presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 2 de la ley 27.765, artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo número 806, como presunto autor mediato del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, como presunto autor mediato del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal, contra Ana Rosa García de Vega, como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 316 del Código Penal, artículo 2 y 3 del decreto legislativo 2 y 44, como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3 de la ley 27.765, y artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, como presunta autora mediante el delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, como presunta autora del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 433 del Código Penal. A favor de Clemente Jaime Yoshima Tanaka como presunto autor del delito de evasión criminal, artículo 311 del Código Penal, artículo 2 y tercero del decreto legislativo 12 y 44, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 2 de la ley 27.765 y artículo 1, 2 y 4 y numeral 2 y 3 del decreto legislativo número 1106. Presunto autor del delito de falsedad de falsa declaración del procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autor del delito de falsa declaración, artículo 432, a favor de Adriana Bertila Tarazona Martínez de Cortés, como presunta autora del delito de evasión criminal, artículo 317 del Código Penal, y artículo 2, segundo y tercer párrafo del decreto legislativo número 244, presunta autora del mediata y material del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunta autora mediata y material del delito de falsedad genérica en el artículo 438 del Código Penal, a favor de Augusto Mario Bedoya Cámara, un presunto autor del delito de criminal, artículo 3 del Código Penal, artículo 2 del Decreto 244, presunto autor mediato del delito de lavado de activos, artículo 1 de la ley 27.765, artículo 1 y 4, numeral 2 y 3 del decreto legislativo 1106, a favor de Marvito Villaneda, como presunto autor de intervención criminal, artículo 3 del Código Penal, y artículo 2 del decreto legislativo 1244, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 4, numeral 9 del decreto legislativo 1106. A favor de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, como presunta autora del delito de organización criminal, artículo 3 o 17 del Código Penal, artículo 2 del decreto legislativo 1244, accionista para delinquir, artículo 317 del Código Penal, artículo 2 del decreto legislativo 982, decreto legislativo 1181, como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.765, a favor de Luis Lucy Barbosa Dávila, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la ley 27.765. A favor de Efraín Waldeberg Schreiber, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículos 1 y 3 del Código Penal de la Ley 27.765, y MBB Bienes Raíces y Fuerza Popular en agravio del Estado representado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos. 3. De oficio, declara fundada la pretensión de la unidad de la extensión de la sentencia emitida a favor de Carmela Paucará Paxi, como presunta autora del delito de evasión criminal, lavado de
tipificado en el artículo 317 y artículo 2 del Ejecutivo 1244, presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 2, 3 de la ley 27.665, presunto autora material del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autora material del delito de falsa declaración genérica, artículo 438 del Código Penal. A favor de Luis Alberto Mejía Leca, como presunto autor de detención criminal, artículo 317 del Código Penal, artículo 2 del Decreto Legislativo número 1244, como presunto autor del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1, 2, 3 de inciso B de la ley 27.765 y artículo 1, 2 y 4, numeral 2 y 3 del Decreto Legislativo número 106. Presunto autor del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal, presunto autor del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal. A favor de Rafael Arcángel Herrera Mariños, como presunto autor del delito de relación criminal, artículo 3 del Código Penal, artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la ley 27.765 y artículo 1 y 2, numeral 2 y 3 de la ley 1106. Presunto autor del delito de falta de declaración de procedimiento administrativo, artículo 411 del Código Penal. Presunto autor del delito de falsedad genérica, artículo 438 del Código Penal, a favor de Erika Cristine Yoshiyama Koga, como presunto autor del delito de relación criminal, artículo 3 del Código Penal y artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, asimismo del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B, y la ley 27.765 y artículo 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, como presunta autora del delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, artículo 4 del Código Penal, y como presunta autora del delito de falsedad genérica contemplada artículo 438 del Código Penal. A favor de Ana Cecilia Matsumo Fuchigami, como presunta autora del delito de relación criminal, artículo 3 del Código Penal, artículo 2 del Decreto 1244, como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.765, a favor de Carlos Miguel Blanco Oropesa, como presunto cómplice primario del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.765 y artículo 1 y 4, numeral 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. A favor de Carlos Kenji Blanco Matsumo, como presunto cómplice primario del delito de lavado de activos, en el artículo 1 y 3 inciso B de la ley 27.765, a favor de Miguel Mikio Blanco Matsumo, como presunto cómplice primario del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3 inciso B de la ley 27.765, a favor de Jorge Alfredo Trey Monteros, como presunto autor del delito de relación criminal, artículo 3 y 7 del Código Penal y artículo 2 del Decreto Legislativo 1244 del delito de acción de paliquir, artículo 3 y 17 del Código Penal, artículo 2 del Decreto Legislativo 982 y Decreto Legislativo 1181. Por el autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 26.765. A favor de José Ricardo Martín Briceño Villena, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.765, a favor de Giancarlo Bertini Ibanco, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la ley 27.765, a favor de Hugo Tazaico Mendoza, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, inciso B de la ley 27.765 y artículo 1 y 4, numeral 2 del Decreto Legislativo 1106. A favor de Juan Carlos López y Sancho, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1, 2 y 3, de la ley 27.765, artículo 1 y 4, numeral 2 del Decreto Legislativo 1106. A favor de Milagro Doris Maraví Sumar, como presunta autora del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.705. A favor de Robert Ernesto Maraví Sumar, como autor del presunto delito de lavado de activos, artículos 1 y 3, inciso B de la ley 27.765. A favor de Carlos Rogelio Luna Veneros, como presunto autor del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.765. A favor de Johanna Mitsuko Mayer o Johanna Sasaki, como presunta cómplice primaria del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3, inciso B de la ley 27.705. A favor de Melissa Keiko Sasaki, como presunta cómplice primaria del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3 del inciso B de la ley 27.705. A favor de Walter Rengifo Saavedra, como presunto cómplice del delito de lavado de activos, artículos 2 y 4 y numeral 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. A favor de Ita Ulises Pachas Quiñones, como presunto cómplice del delito de lavado de activos, artículo 1 y 3 de la ley 27.765. A favor de Norberto Remarachín Díaz, como presunto cómplice del delito de lavado de activos. En cuanto al pedido de defensa del profesor José Ricardo Martínez Briceño, usted está resuelto en la audiencia debido a esta ejecución de la sentencia fecha en el expediente número
al juez de investigación preparatoria, así como la aplicación del control de convencionalidad señalada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica. Oficios del juez de investigación preparatoria, fundando las copias pertinentes, dando a las autoridades advertidas a conocimiento de la presidencia de esta Corte. En cuanto al expediente judicial, archivo donde corresponda, notifíquense. Hay un voto singular del doctor Marco Bengoa de la Iglesia, doctor escuchamos. Muy amable, señora Presidenta y Directora de Debates. Muy buenos días con todos los concurrentes a esta sala virtual de audiencias. El suscrito expresa su conformidad con la ponencia emitida por la señora magistrada Caballero García, sin perjuicio de lo cual considero importante expresar los siguientes fundamentos. Función del proceso penal en el Estado constitucional de derecho. El proceso penal constituye una herramienta esencial en el Estado constitucional de derecho al garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas frente al poder punitivo del Estado. Este enfoque, que encuentra su fundamento en los principios constitucionales, redefine la finalidad del proceso penal, alejándolo de su función tradicional represiva hacia una concepción garantista y protectora de los derechos humanos. En un Estado constitucional de derecho, el proceso penal debe asegurar respeto por los derechos fundamentales, tanto de la víctima como del imputado. Según Fraioli, el sistema penal en un Estado democrático se sustenta en principios como la presunción de inocencia, derecho de defensa, debido proceso y juicio justo. Esto implica, como lo concibe Fraioli, que el proceso penal no es un mero instrumento para castigar delitos, sino un mecanismo para garantizar la justicia respecto por la dignidad humana. El proceso también tiene como función controlar el ejercicio del poder punitivo del Estado, evitando abusos y arbitrariedades. En ese sentido, se erige como un mecanismo de balance entre la necesidad de proteger la seguridad jurídica y los derechos individuales. Por tanto, el proceso en materia penal no puede ser concebido como un instrumento de opresión o persecución, sino como un procedimiento que busca la realización de justicia en respeto de los derechos fundamentales. Es decir, en un Estado democrático, en términos reales y no solo de manera nominal, debe refrenarse el embate punitivo visceral y establecer límites racionales en los que mínimamente se cumpla el programa constitucional y las garantías previstas para el proceso. Si bien como parte de la política criminal del Estado se establecen líneas de acción frente a graves y nocivos fenómenos sociales como la corrupción y criminalidad organizada, que se extiende a todo ámbito, en particular al ámbito político, es imprescindible que el procesamiento en estos casos sea escrupuloso y respetuoso de los derechos y garantías. De lo contrario, el efecto incluso podría ser contrario al esperado, ya que un indebido procesamiento genera más costes para el Estado, además de una evidente rémora que vulnera derechos de las partes procesales, y generando la defraudación de la expectativa social de encontrar una solución al conflicto jurídico, el cual no puede hacerse de cualquier modo, sino bajo la estricta observancia de las garantías procesales. Es en ese entender una de las funciones principales del proceso penal resulta, como señala Whitewood y Petit, una función de protección a los derechos ciudadanos frente al poder del Estado. De forma que solo podremos decir que estamos ante un Estado constitucional de derecho que respeta los derechos de sus ciudadanos cuando cada agente del Estado vinculado al sistema de administración de justicia cumpla su rol con eficiencia y respeto escrupuloso de los derechos ciudadanos. Otra función trascendente del proceso penal es la búsqueda de la verdad material, entendida no solo como la determinación de hechos delictivos, sino también como el esclarecimiento de circunstancias que permiten una resolución justa del conflicto. Esta función se vincula con el deber del Estado de garantizar la paz social mediante decisiones judiciales fundamentadas, como lo establece el artículo 139 de la Constitución peruana. Sobre esto vamos a ahondar en adelante, pero es preciso adelantar señalando que esta función solo podrá cumplirse si existe un adecuado diseño epistemológico del proceso que parte de la existencia de una imputación necesaria y debidamente construida y estructurada. Del rol del fiscal como defensor de la legalidad y el juez como agente de contención del poder punitivo. Bajo la premisa de los postulados que anteceden, se debe considerar la noción de Estado constitucional de derecho como una redefinición de las funciones tradicionales de los actores principales del proceso penal, asignando al fiscal el rol de defensor de la legalidad y al juez el papel de agente de contención del poder punitivo y garante del debido proceso, dejando de lado las ideas que circunscriben al fiscal como mero persecutor y al juez aplicador de castigos.
Fiscal tiene como principal tarea velar por el respeto y cumplimiento de la legalidad, asegurando que la acción penal se ajuste a los principios de justicia, proporcionalidad y respeto de los derechos fundamentales. Este rol no se limita a la persecución, también implica garantizar la investigación y el procesamiento penal y que se desarrollen conforme a las normas legales y constitucionales. El fiscal, como parte esencial del sistema de administración de justicia, debe asegurar que los principios y garantías penales sean respetados en cada etapa del proceso. Esto incluye la obligación de actuar con objetividad, recolectando tanto los medios de prueba de cargo como descargo, contribuyendo hacia la búsqueda de la verdad material, y esto definitivamente deberá estar basado en una debida imputación, que se construye desde el inicio del proceso y que haya su concreción en la formalización de investigación preparatoria a partir de la cual las partes pueden ejercer su defensa. En casos de corrupción y criminalidad organizada, el rol del fiscal adquiere una relevancia especial, esto por la complejidad del propio fenómeno, como por los retos y dificultades que plantea este trabajo en contextos como el peruano, en el que los índices de corrupción son alarmantes al haber penetrado el tejido social y político, generando incluso escenarios de impunidad, debido a las carencias institucionales y operativas que no favorecen enfrentar esta alta criminalidad. No obstante, si bien esta problemática demanda una respuesta eficiente del Estado, es imprescindible que el fiscal actúe de manera aún más escrupulosa y respetuosa de las garantías procesales en estos casos, evitando que pueda considerarse que una investigación o proceso legítimo se cuestione como un lawfare, en particular cuando los procesados están vinculados al ámbito político. El juez, por su parte, desempeña un papel fundamental como garante de los derechos fundamentales y contención del poder punitivo del Estado. En un Estado constitucional de derecho, su función trasciende la simple aplicación de normas, se erige como protector de la Constitución y las garantías procesales. El artículo 139 de la Constitución Política Peruana establece que el juez tiene el deber de fundamentar sus decisiones en la búsqueda de la verdad material, garantizando así la paz social y justicia. En este contexto, el juez no solo controla el cumplimiento de los principios constitucionales y procesales, sino que también limita posibles excesos por parte de los órganos encargados de investigación y acusación. Su rol de garante del debido proceso lo posiciona como un baluarte frente a la posibilidad de abusos o arbitrariedades por parte del poder público. Finalmente, la dinámica entre el fiscal y el juez en el proceso penal refleja un equilibrio esencial para el funcionamiento de un Estado constitucional de derecho. Mientras que el fiscal es responsable de promover la acción penal y defender la legalidad, el juez tiene la tarea de supervisar que esta acción se lleve a cabo dentro del marco de la Constitución y las garantías procesales. Ambos actores comparten el objetivo común de garantizar un proceso justo, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales, lo cual se conduce con la estructura de un modelo de Estado republicano. Estructura metodológica y epistemológica del proceso penal. Habiendo sentado la premisa del escenario en el que debe desarrollarse el proceso penal, esto es en cuanto a sus funciones primordiales de limitación del poder punitivo arbitrario y de búsqueda de verdad material, así como el rol de los actores institucionales que deben velar por el debido proceso, importa para fines de resolver el presente entender cómo se encuentra estructurado y la lógica epistémica que éste tiene. Así, es de señalar que el proceso penal tiene una estructura esencialmente epistemológica. Dentro de esta estructura, la imputación juega un papel crucial, pues determina la viabilidad y legitimidad de todo el proceso penal. En ese sentido, el proceso debe ser entendido como un procedimiento metódico que persigue la obtención de la verdad material. Para lograr este objetivo se requiere que desde su génesis la recopilación y evaluación de los medios de prueba sea objetiva y esté orientada por un marco de imputación que, si bien tiene una elaboración progresiva, mínimamente permita durante todo su desarrollo el cabal ejercicio de defensa, como una forma de lo que en el ámbito de la investigación científica será la validación y control que le dote de rigor necesario para contrastar la información y aproximarnos a la anhelada verdad material. Desde esta perspectiva metodológica, el proceso penal peruano se organiza en etapas bien definidas. La investigación preliminar, etapa intermedia y juicio oral. Cada una de estas fases responde a una lógica específica que busca garantizar la progresividad del proceso y el respeto por las garantías procesales. La investigación preliminar se centra en la recolección de medios de prueba. La etapa intermedia en el control sobre la validez formal y sustancial de la acusación, teniendo como elemento sustantivo la imputación necesaria y o suficiente. Y el juicio oral orientado a la determinación de la responsabilidad penal basado en la estructura previamente construida. Esto es la existencia de un marco fáctico y jurídico
que busca contraponerse al elemento probatorio, por lo que no contar con un debido marco de imputación degenera en que la causa pierda su objeto y se torne en un ejercicio arbitrario y errático. La estructura epistemológica del proceso penal exige, por tanto, que las decisiones judiciales se fundamenten en elementos objetivos y pertinentes, esto en clara vinculación al elemento fáctico. En ese sentido, el debido diseño de la imputación resulta esencial para delimitar el objeto del proceso y garantizar que éste se desarrolle bajo un marco de respeto a las garantías que sustentan un debido proceso. Es preciso resaltar y reiterar respecto a la imputación que ésta constituye el aspecto nodal del proceso. Este acto procesal, que se contiene en la disposición de formalización de investigación preparatoria, no solo define el objeto del proceso penal, sino que también establece los límites dentro de los cuales se desarrollará la investigación y eventual juicio. En términos epistemológicos, la imputación debe estar sustentada en indicios razonables que permitan inferir la participación del imputado en el hecho investigado. Esto implica que la imputación no puede ser producto de especulaciones o meras suposiciones, debe basarse en un análisis objetivo y que a su vez permita la formulación de un marco fáctico que oriente el ejercicio de la defensa, dándole la oportunidad de forma efectiva de defenderse de los cargos que se le atribuyen. En ese sentido, la importancia de la imputación radica en su función de garantía del debido proceso. Por un lado, delimita el objeto del proceso, evitando que el imputado sea sometido a una investigación arbitraria o desproporcionada, y por otro, asegura que el proceso penal se desarrolle de manera ordenada y coherente, permitiendo a las partes procesales ejercer plenamente sus derechos de contradicción y defensa. Importancia de la imputación concreta en relación a la etapa preparatoria e intermedia. Las etapas preparatoria y de saneamiento del proceso penal son fundamentales para garantizar un juicio eficiente en respeto al debido proceso y la tutela de los derechos fundamentales. La etapa preparatoria se enfoca en la investigación y recolección de pruebas, delimitando el objeto del proceso y evitando acusaciones infundadas. Por su parte, la etapa de control y saneamiento asegura que el juicio se lleve a cabo únicamente con una debida imputación, calificación jurídica y respaldo probatorio, lo que determina en estricto la validez de la acusación. Ambas etapas son complementarias. La primera establece los fundamentos fácticos y permite la recopilación de elementos de convicción, y la segunda filtra y organiza los aspectos sustanciales de la acusación, como es la imputación concreta o necesaria en toda su dimensión, garantizando que el juicio se realice bajo parámetros de legalidad, igualdad y justicia. En el proceso penal peruano, la etapa intermedia cumple una función esencial. No obstante, dentro del marco del avance de la reforma procesal, se ha cuestionado que no se le ha dado la debida importancia por parte de los operadores del sistema de justicia, ya que en una generalidad de casos, lejos de ser la etapa intermedia un filtro depurativo de postulaciones acusatorias inconsistentes, ha devenido una etapa de revisión formal que deviene en remisiones a juicio de acusaciones inconsistentes e insuficientes, dejando al juez de juzgamiento a cargo de un pronunciamiento de fondo, una desafiante tarea de llevar a cabo un juicio con una imputación defectuosa u otras inconsistencias sustanciales que conllevan a decisiones que eventualmente contemplen aspectos no considerados y por tanto sorpresivos para las partes del proceso. Durante la fase intermedia, el juez de garantías evalúa la validez de la imputación formulada por el fiscal, así como la pertinencia y relevancia de los medios de prueba. Este control busca garantizar que el proceso penal no avance hacia el juicio sin una imputación debidamente fundamentada y acabada. La etapa intermedia también constituye un espacio para que las partes procesales ejerzan su derecho de contradicción, que también resulta un ejercicio epistémico relevante, permitiendo con ello la mayor objetividad y transparencia. En ese sentido, el imputado puede cuestionar la validez de la imputación y solicitar el archivo de la causa si considera que existen elementos suficientes para sustentarla. Este mecanismo de control resulta crucial para prevenir abusos del poder punitivo y garantizar el respeto a las garantías procesales. La inviabilidad de un juicio sin una debida imputación. La imputación concreta en el ámbito penal ya no es solo la atribución de una conducta, sino la atribución estructurada, fundamentada y definida de un marco fáctico, de una vinculación jurídica y de un soporte o respaldo probatorio que resiste a la contradicción o contrastación de la defensa, y es analizada y justificada por el juez de control para que finalmente se establezca su validez para viabilizar la realización del juicio oral. Y dadas las falencias de nuestro sistema, en muchos casos se haya tenido que buscar y definir la imputación incluso revisando ámbitos periféricos inciertos dentro del documento acusatorio,
para poder emitir una sentencia, relaja las garantías referidas al conocimiento claro y suficiente de los cargos que pesan contra quien resulta acusado por un hecho punible. Un juicio penal sin una imputación debidamente fundamentada, fáctica, jurídica y probatoria es inviable, tanto desde el punto de vista metodológico como epistemológico. La falta de una imputación clara y precisa genera incertidumbre sobre el objeto del proceso, afectando el ejercicio del derecho de defensa del imputado y comprometiendo la legitimidad del proceso penal. En este contexto, la etapa intermedia adquiere una relevancia particular, ya que solo a través de este control judicial de la imputación es posible garantizar que el juicio oral se desarrolle sobre bases sólidas y respetando los principios de legalidad y debido proceso. La ausencia de este control no solo compromete la eficacia del proceso penal, sino que también genera costos sociales y económicos para el Estado. Desarrollar el juicio con una imputación deficiente o en su caso que no ha merecido un debido control, además constituye una puerta abierta hacia la arbitrariedad. Esto es, en tanto se pone en riesgo el principio de congruencia procesal, ya que si las conductas imputadas no están debidamente claras o estando claras estructuralmente no tienen consistencia, se pone al acusado en una situación de incertidumbre al saber sobre qué ámbito fáctico va a ser juzgado, o en su caso de existir una imputación aparente, pero inconsistente por carecer de respaldo en medios de prueba, se le somete innecesariamente a un juicio cuando el pronunciamiento judicial en la etapa previa pudo considerar el sobreseimiento de la causa. La búsqueda de la verdad, esto es la verdad como aproximación, no es un ejercicio ilimitado, ya que se constriñe a los parámetros normativos y constitucionales. Este objetivo está íntimamente ligado a la necesidad de que en el proceso se sustente una imputación clara, precisa y acabada. Sin una imputación debidamente formulada, el proceso penal no solo carece de dirección, sino que también se convierte en un ejercicio arbitrario que vulnera principios esenciales como el de defensa, seguridad jurídica y presunción de inocencia. El concepto de verdad en el ámbito procesal no implica necesariamente alcanzar una verdad absoluta o metafísica, sino una verdad procesal construida a partir de la prueba y los argumentos presentados en un juicio. Para que esta verdad procesal sea válida y legítima, debe sustentarse en una imputación que delimite claramente el objeto del proceso. Sin esta imputación acabada, la búsqueda de la verdad se ve obstaculizada por varios factores, a saber, indefinición de hechos, desviación del proceso y vulneración de derechos fundamentales. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha enfatizado en reiteradas ocasiones la importancia de una debida imputación, así en el expediente número 00903-2022 señala que el principio de congruencia o correlación entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada por el marco en proceso penal, tomando en cuenta lo señalado por el Ministerio Público, sea respetada al momento de emitirse sentencia. El derecho de defensa, reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, garantiza que los justiciables en la protección de los derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza, civil, penal, laboral, no quedan en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno del proceso judicial cualquiera de las partes resulte impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Es decir, que al no existir una imputación definida y consistente, se pone en una situación de indefensión e incertidumbre a un procesado, por lo que una vez más el elemento central de imputación necesaria adquiere relevancia de cara a la viabilidad y desarrollo del juicio. En síntesis, la búsqueda de la verdad no es una verdad a todo costo, ni se trata solo de dar solución a un conflicto jurídico, sino de definir la controversia a través de una decisión correcta basada en un juicio verdadero acerca de los hechos. En ese sentido, Michele Tarufo plantea que sea cual sea la decisión de un conflicto, no es necesariamente una buena solución solo porque haya puesto fin al conflicto. Dentro de cualquier sistema jurídico basado en el Estado constitucional de derecho, una buena solución se obtiene por medio de una decisión legítima, es decir, apropiada y justa. Sin embargo, una decisión no es legítima si las normas que regulan el caso no se aplican adecuadamente al caso específico, es decir, si la norma no se aplica adecuadamente a los hechos a los que debe ser aplicada. Para poder hacer esto, determinarse verdaderamente los hechos del caso, ninguna decisión correcta y justa se puede basar en hechos determinados erróneamente. En consecuencia, un procedimiento en el cual los tribunales ni siquiera tratan de llegar a la verdad por defectos de la determinación de los hechos contenidos en la imputación,
Es de manera manifiesta un procedimiento injusto, pues es la base del procedimiento sobre la que yace el objeto de llegar a la verdad. Análisis de la cuestión planteada. Antecedentes. A efecto de resolver la incidencia, es preciso hacer un breve recuento de lo suscitado en juicio. Así tenemos que el órgano colegiado oportunamente ha convocado a juicio mérito a la remisión del autoenjuiciamiento por parte del juzgado de investigación preparatoria. Durante la instalación del juicio oral se plantearon diversas incidencias que cuestionaban la prosecución del juicio por considerarse que la acusación fiscal presentaba defectos y no había sido objeto de un debido control. Siendo devuelta la acusación por lo menos en 19 oportunidades y aún así sin delimitarse debidamente el objeto fáctico del proceso, individualizarse los medios de prueba por cada hecho imputado. En su momento, estos cuestionamientos fueron desestimados, considerando que durante el desarrollo del juicio se efectuaría el control adicional respectivo por parte del colegiado. Posteriormente, el Tribunal Constitucional, en el expediente 4382-2023-PA-HTC, se pronuncia señalando la existencia de una afectación a los derechos fundamentales del procesado Arsenio Oreguá, ya que el fiscal como testigo respecto del delito de obstrucción a la justicia tendría interés en el resultado de la investigación, por tanto no habría observado el principio de objetividad, considerando en base a dicho mandato el colegiado no solo dejar sin efecto la convocatoria a juicio respecto del referido acusado, sino respecto de todos los vinculados al delito de obstrucción a la justicia, siendo que en dicho momento se consideró que se podría, aun con las dificultades que suponía para el juzgamiento, continuarse con el desarrollo del juicio siempre bajo el control del órgano jurisdiccional. Recientemente se pone a conocimiento al juzgado la emisión de una nueva sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 2803-2023/HC/TC, la cual dispone de declarar nula la acusación fiscal de fecha 11 de marzo de 2021 y nula la resolución 28 de fecha 18 de abril de 2022, en los extremos que comprenden al procesado José Limper Ackerman. Dicha decisión, a su vez, genera la presente incidencia, por la cual las partes procesales solicitan se haga extensiva para todos los involucrados la declaratoria de nulidad del juicio que fuera dispuesto por parte del máximo intérprete de la Constitución, el cual efectúa diversas precisiones importantes, incluso con votos singulares, que permiten tener una comprensión cabal e integral de las situaciones irregulares que se habrían suscitado en relación al requerimiento acusatorio y su control en la etapa intermedia. Finalmente, se ha puesto a consideración del colegiado en la fecha la resolución emitida por la Corte Suprema en el proceso 1623-2024 sobre el proceso seguido a favor de José Ricardo Martín Briceño Villena, por el cual se declara nula la resolución número 66 del 23 de noviembre de 2023, que había declarado infundado el pedido de sobreseimiento a favor del demandante en relación al requerimiento acusatorio y en consecuencia el juzgado de investigación preparatoria emita nuevo pronunciamiento. Objeto del pronunciamiento. En virtud de las consideraciones antes anotadas, es necesario dilucidar si ante las irregularidades advertidas resulta viable la prosecución de juicio oral o corresponde declarar la nulidad de lo actuado. La naturaleza de una decisión depende de su contenido y de la esfera donde produce sus efectos. Resolución final, evidentemente, para esta defensa no tiene esa naturaleza jurídica la resolución emitida por su despacho. Está claro que el Ministerio Público plantea esta cuestión porque el 415 dice claramente que durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución. Por lo tanto, si el Ministerio Público pretende impugnar la decisión reciente solamente por mandato legal, puede, y esta es una prescripción imperativa del 415, interponer reposición, jamás apelación. ¿Por qué razón? Porque la parte final del 415 dice, durante las audiencias solo será admisible el recurso de reposición contra todo tipo de resolución, salvo las finales. ¿Qué cosa es una resolución final? Pues una que pone fin
a la instancia pronunciándose sobre la cuestión objeto de debate, una que clausura el proceso, sea a través de un medio técnico de defensa, sea a través de un requerimiento de sobreseimiento fundado, o sea a través de una sentencia de fondo. Y la decisión que el tribunal ha adoptado no es ni declarar fundado un medio técnico de defensa declarando la tipicidad, ni menos ha decidido un sobreseimiento, ni menos aún está disponiendo una sentencia en cualquier sentido. Lo que está decidiendo el tribunal, y queda clarísimo, es que el caso regrese a la etapa anterior. O sea, y en este caso hablo por el señor Efraín Goldenberg, mi patrocinado, su respetable colegiado lo que está diciendo, regresamos y el señor Efraín Goldenberg continuará siendo procesado, continuará sometido a este proceso, solo que retrocedemos a una etapa anterior. O sea, imputación contra mi patrocinado persiste. Jamás ni se declaró fundada una excepción de naturaleza de acción, ni sobreseimiento, ni sentencia. Por lo tanto, consideramos con todo respeto que es un error grave darle contenido de resolución final a algo que notoriamente no tiene ni esa característica ni esos efectos por las razones que he explicado. Por esas consideraciones, sostenemos que la pretensión del Ministerio Público evidentemente es llevar el caso a una sala superior para discutir esta decisión. Y allí se trastocaría el procedimiento predeterminado. Por esa consideración, espero hayan quedado suficientemente explicadas. Solicitamos se declare fundado nuestro recurso de reposición en el extremo específico que consideran que su decisión es una decisión final y no una decisión interlocutoria. Doctora Juliana, ¿le escuchamos? Muchas gracias, señora presidenta. En la línea de lo alegado anteriormente, esta defensa manifiesta conformidad respecto a las dos resoluciones que han emitido en este momento. Sin embargo, sí hacemos la acotación que en este caso no resulta correcto considerar que las resoluciones que ustedes acaban de emitir constituyan una resolución final. No estamos ante un caso de resolución final porque llana y sencillamente no se ha puesto fin ni a la instancia ni al procedimiento. Lo único que se está haciendo, ni siquiera a través de una sentencia, una resolución de sobreseimiento y una decisión de improcedencia de acción, sino lo único que estamos haciendo es retrotraer el estadio procesal hacia anterior a la etapa, en este caso, la formulación de la acusación fiscal. Por tanto, las imputaciones se mantienen y serán debatidas allí. Estamos ante un caso de una resolución interlocutoria y, por tanto, el medio impugnatorio por el cual se encuentra legitimado el Ministerio Público no es de una apelación, sino el de una reposición de la resolución que ustedes acaban de emitir. Esto, sin duda alguna, o aceptar lo contrario, implicaría una grave afectación al principio de legalidad, principio de procedimiento preestablecido y al debido proceso en sí. Si nosotros asumiríamos que estamos ante una resolución final y esto subiría en apelación a una sala superior, estaríamos trastocando y vulnerando gravemente, de manera esencial y flagrante, el procedimiento preestablecido, lo cual, una vez más, esto no puede acontecer. Con todo respeto, esta defensa solicita que en cuanto al último de los extremos, no se considere que las resoluciones que ustedes acaban de leer, en tanto no lo son y no están conformes a lo establecido en el artículo 415 del Código Procesal Penal, se entiendan como resoluciones firmes, finales, sino que se entiendan como lo que son, resoluciones interlocutorias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctor del Río. Buena venia, señores magistrados. Yo quiero decir una cuestión antes de interponer la reposición que voy a interponer también a partir del 416. Yo no estoy en la misma situación que mis colegas. Me adhiero totalmente a lo que han dicho, pero no voy a insistir en ello por razones de eficiencia, pero sobre todo porque el señor Klimper está en una situación distinta. La resolución que ha sido materia
de la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con la segunda resolución emitida respecto de la extensión a los demás coacusados. Bajo esa perspectiva, la reposición va, con todo respeto, contra la decisión de ofrecerle al señor fiscal que renueve un acto de impugnación. 5 tareas de tu trabajo que puedes hacer con inteligencia artificial. Que ya interpuso. Me explico. En relación al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Lo que sí establecía la sentencia, y ustedes pueden revisar en la página 49, era la declaración de la nulidad en el extremo que precisamente aborda el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no ha habido la prudencia que habíamos demandado. Tanto así que nosotros no nos sostenemos en votos singulares, nosotros nos sostenemos en los votos que forman la sentencia del Tribunal Constitucional, porque si hiciéramos una alegación en base a votos singulares de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿por qué no nos remitimos al voto singular del magistrado Monteagudo Valdés, que indica de que no hay ninguna afectación a algún derecho en la causa seguida contra José Klimper Ackerman? ¿Por qué hacernos mención a un voto singular? ¿Cuál es el sostenimiento que tiene la magistratura en relación de un voto en particular y no en relación a la sentencia que es la que genera el efecto jurídico? Por lo tanto, procedo a exponer los agravios correspondientes. La afectación al ejercicio de la acción penal. Queda claro que con esta resolución se está limitando una facultad constitucional establecida en el artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Hay una afectación al debido proceso porque el órgano judicial no tenía las facultades de hacer una interpretación extensiva de un fallo judicial y por lo tanto se ha afectado el artículo 153 del Código Procesal Penal porque ya ha precluido una etapa y sin embargo se ha hecho una suerte de revisión de la congruencia tanto de las disposiciones de formalización con la acusación para poder dar amparo a declarar la nulidad del juicio oral respecto a José Klimper Ackerman en relación al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. En ese orden solicitamos se reexamine la decisión y se disponga la continuación del juicio oral respecto a José Klimper Ackerman por el delito antes mencionado. Gracias. Gracias, doctor. ¿La Procuraduría va a interponer reposición también? Sí, señora magistrada. En el mismo sentido, ya también expuesto esta posición de esta Procuraduría uno de esos es que la sentencia misma del Tribunal Constitucional pues no indica expresamente relacionado al delito de falsa declaración de procedimiento administrativo, ¿no? Y falsedad genérica. Más aún, ¿no? En ese extremo, ¿no? Hay que considerar pues que la aplicación en todo caso el principio de legalidad, ¿no? A fin de que también este hecho o circunstancia que se pretende extender no afecte la reparación civil que ha solicitado esta Procuraduría por dicho delito, ¿no? Ese es en cuanto al tema de la reposición por esta Procuraduría. Doctor Del Río, lo escuchamos. Señora magistrada, muchas gracias. Brevemente, no sé si el maestro Tarufo, al percibir las audiencias de etapa intermedia, esto lo dije desde el día del alegato de apertura, hubiera pensado que esas audiencias sirvieron para subsanar y favorecer a los acusados. Sirvieron para todo lo contrario. El voto de la presidenta del Tribunal Constitucional, no de cualquiera, es un voto que forma resolución, es un voto singular a favor. Comparar el voto que forma resolución con el voto disidente que no forma resolución, 5-1, no tiene sentido. Por lo tanto, acudir a uno de los votos que forman resolución, por supuesto que tiene sentido, de la misma forma como, por ejemplo, en este mismo acto podríamos tomar en consideración uno de los votos singulares de este colegiado que también forma resolución.
Esto es importante de la perspectiva de entender cuándo un voto forma resolución y cuándo uno no forma resolución. Por lo tanto, sí es importante lo que dice un voto que refuerza la posición que decide. Y aquí muy rápidamente, ¿qué decide? Nula la acusación fiscal. Nula la acusación fiscal. La posición del señor fiscal, la supuesta interpretación de los fundamentos 36 y 37, tendría en la línea de lo que piensa el señor fiscal que haber dicho nula en parte. Dice nula en parte. Y también hay un voto singular, pero que forma resolución, la primera, la 63 del día de hoy, con el que estoy totalmente de acuerdo y que quiero reforzarlo para la perspectiva de tomar la reposición. Si se entendía que había una divergencia entre los considerandos y la resolución, había un mecanismo, que es un mecanismo, apelación per saltum, que proponía la aclaración de esa resolución que no se hizo. Yo quiero decir, por una cuestión de legitimidad de la resolución del Tribunal Constitucional y de legitimidad de la decisión que se ha tomado acá, es que si se le hubiera preguntado al Tribunal Constitucional, hubiera acudido al artículo 51 del Código Procesal Penal, que establece cuáles son los límites de la desacumulación de un proceso. Si uno lee, como de hecho lo ha hecho el Tribunal Constitucional, más allá de que haya sido más expreso, menos expreso su resolución, si lee la acusación, entenderá bajo los fundamentos que también en un voto singular, lo que vengo a explicitado en esta audiencia, que era materialmente imposible dividir o separar de un juicio la acusación por falsedad, porque esa acusación por falsedad estaba estrechamente ligada desde la narrativa de la Fiscalía a un conjunto de actos que suponían una imputación, que yo descarto y rechazo, y la rechazo del principio, pero que formaba parte del objeto procesal. Por tanto, no hay ninguna razón para establecer desde una lectura de la resolución que no se fue aclarada, que no pidió ser aclarada, que ustedes propongan una nulidad en parte de una acusación cuando no hay una nulidad en parte de la acusación, sino hay una nulidad de toda la acusación y de una nulidad de todo un acto de enjuiciamiento. De toda una acusación y todo un acto de enjuiciamiento que efectivamente presentó hechos sorpresivos en los que el juez nunca controló. Controlar no es devolver la acusación. Controlar es exigir que se cumplan los efectos de la razón por las cuales se devolvió la acusación. Y eso nunca se hizo, por eso se devolvió tantas veces. No se devolvió tantas veces porque se corrigió mucho y se pretendió proteger a los acusados. Eso es falso, es abiertamente falso. Se devolvió porque no se cumplía con aquello que el juez decidía, pero no lograba jamás hacer que el fiscal cumpla. Desde esa perspectiva, no podemos interpretar la parte resolutiva del Tribunal Constitucional desde otra razón que la de que toda la acusación tiene que ser declarada nula. Y las razones que con buen sentido y con buena argumentación presenta el fiscal acerca de por qué tuvo que haber una nulidad en parte, se tendría que haber expresado antes del Tribunal Constitucional. E insisto, si eso hubiera ocurrido, estoy seguro que el Tribunal Constitucional hubiera coincidido con mi posición y hubiera dicho que una acusación de esa naturaleza es una acusación que tiene que vincularse, probarse, discutirse y debatirse en un sentido único, porque la acusación, tal como está propuesta por la propia Fiscalía, es una acusación que no se puede desacumular, no tendría sentido para el señor Klimper, no sería una subsanación que cometiera el señor Klimper, pero sobre todo a la verdad del proceso, que es lo que esta defensa también pretende. Bajo estos argumentos, les pido que declaren infundada la reposición presentada por el fiscal en este acto y nos permitan, como conclusión final, al señor Klimper, sobre todas las cosas, y a mí, liberarnos, esto lo digo con todo respeto, de este juicio oral y de estar exentos de acudir a las próximas audiencias. Muchas gracias. Muy bien, ¿algo que tenga que ver el Ministerio Público y el actor civil para emitir la decisión? Brevemente, yo agradezco lo mencionado por el señor abogado Gonzalo del Río, reconociendo que el tribunal no ha escuchado a la Fiscalía, y en ese orden de ideas creo que quedará ya registrado en esta audiencia que estas decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional son sin conocimiento de la posición que ha adoptado la Fiscalía y menos con conocimiento de los actos y actuaciones que se han realizado en este proceso. Gracias. ¿El actor civil? ¿El actor civil? Sin comentarios, señor magistrado. Resolución número 65, Lima, 13 de enero del año 2024. El
El Ministerio Público ha interpuesto recursos de reposición contra la resolución número 63, que en puridad resuelve lo siguiente. Plan fundada la pretensión de la defensa de José Clemente Ackerman, en consecuencia cumple sobre el dispuesto del Tribunal Constitucional, precisa entre sus agravios que este órgano jurisdiccional habría resuelto una interpretación extensiva, ¿verdad?, violando lo que señala el artículo 27 del Código Procesal Constitucional, dado que no se ha analizado que el tribunal ya ha señalado que en cuanto a los delitos de falsa declaración de procedimiento administrativo y delito de falsedad genérica, había resuelto que estaba bien hecha la acusación. Y que lo que ha emitido este órgano jurisdiccional, valorando un voto singular, es afectar la propia decisión. En consecuencia, no se ha actuado con la prudencia, indica que él había solicitado y se debe el artículo 139 del Código de la Constitución Política y el artículo 153 del Código Procesal Penal. La Procuraduría también argumenta para que sea fundada la reposición en el sentido de que, a lo suyo, lo expresado por el Ministerio Público, se estaría afectando básicamente la reparación civil a la que tiene derecho al Estado. Análisis y fundamento de la decisión. Efectivamente, el artículo 415 del Código Procesal Penal señala que de la resolución dictada oralmente en esta audiencia procede, por la persona que se considera afectada, el recurso de reposición. Y el juez deberá advertir que de la resolución expedida y cuestionada por los impugnantes se advierte un vicio o error evidente en dicha resolución. Al respecto, conforme lo indicado el abogado defensor a quien se le ha favorecido con esta resolución, este órgano jurisdiccional, conforme se indica en los fundamentos de la decisión, lo que ha hecho es simplemente dar cumplimiento a lo que después el Tribunal Constitucional de la sentencia número 327/2024 emitida el 21 de noviembre de 2024. En la decisión que emite el Tribunal Constitucional, en ningún momento ha señalado que la acusación debe ser nula en parte. Si nosotros interpretáramos lo que pretende el Ministerio Público, ahí sí afectaríamos el principio de legalidad, la cosa juzgada, que es una decisión fundamental del Tribunal y lo va a ocurrir. Asimismo, hierra el Ministerio Público al decir que hemos valorado un voto singular. La resolución expedida no hace ningún análisis al voto singular. Eso está en la resolución número 64. En consecuencia, este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento, conforme lo señala el artículo 27 del Código Procesal Penal, incluso 1, ha dado cumplimiento y no se ha afectado ningún derecho fundamental, ni se ha dado una interpretación extensiva de lo resuelto por el propio tribunal. En consecuencia, además, la Procuraduría dice que se habría afectado, señala la reparación civil. Y creo que hay un error de la defensa, porque lo que se ha dispuesto es, en cumplimiento de la sentencia del tribunal, que retorne a la etapa de investigación preparatoria. No se ha afectado para nada la reparación civil, que aún solo es una pretensión del afectado. En consecuencia, se resuelve por unanimidad declarar infundado el recurso de reposición contra la resolución número 63, dispuesto que declara fundada la pretensión de la defensa de José Clemente Ackerman, y en consecuencia se dispone el cumplimiento del Tribunal Constitucional conforme a los propios términos de dicha resolución, que han notificado de manera con lo resuelto, no siendo una resolución apelable. Señora doctora, debemos continuar en la secuela del proceso. En ese sentido, en cuanto a la resolución número 64, como ya quedó expresamente señalada, se ha motivado porque se ha señalado que se va a interponer recursos de apelación. En este caso, el Ministerio Público ha hecho suyo y va a interponer recursos de apelación en su número 64. En cuanto a la Procuraduría, también en cuanto a la resolución número 64, va a interponer recursos de apelación, doctora. Sí, señora magistrada. Muy bien, entonces tiene interpuesto el recurso de apelación para ambas instituciones, debiendo fundamentarla en el plazo de ley. Bien, la audiencia ha concluido. Buenas tardes con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes con todos.
Bien amigos, así termina esta audiencia oral que se ha llevado a cabo después de largas horas de haber escuchado con suma atención la decisión de este tercer juzgado colegiado. Pues entendemos así que esta decisión anula la forma del procedimiento que se ha llevado a cabo, volviendo a repetir, pero al mismo tiempo ordena retrotraer a la etapa intermedia. Como decíamos al inicio, prácticamente este caso no está cerrado, así que vamos a seguir esperando. Cuántos años más no se sabe, porque lo que entendemos y podemos hacer comentarios es respecto a lo que ya hemos pasado y lo que hoy concluye. El año pasado, en el 1 de julio, se inició la etapa del juicio oral por el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros. Después de año y medio, se cae. Pero en fin, así es la justicia que tenemos en el Perú. Al parecer, que esta decisión tomada por el Tribunal Constitucional ya viene pues direccionado por quienes pues lo controlan y lo ordenan. Y en este caso, ¿quiénes son los que manipulan ahí? Pues los fujimoristas del Congreso de la República, en complicidad con las otras bancadas que son el soporte para este tipo de administración de justicia y otras actividades que se realizan en los diferentes estamentos del Estado. Bien amigos, con esta transmisión me despido de ustedes y nuevamente reiterándoles mis agradecimientos, invitándoles que se suscriban a su canal HB Noticias y apóyame con tu poderoso like para seguir creciendo y llegar a más personas. Gracias amigos, ahí está, es la audiencia pública del juicio oral. Ahora queda pues nuevamente en manos de las autoridades que tendrán que llevar adelante este proceso. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.